Bueno, pues en este viernes, después de ayer el traslado de la Virgen de Regla del Pinar, ayer jueves 8 de junio, toca seguir hablando de la romería, la fiesta que nos toca de cerca, una fiesta que tiene ya muchos años encima y que, bueno, no comenzó en junio, comenzó en septiembre. Vamos a hablar de todo ello, de esos orígenes, con nuestro cronista oficial de la villa, Juan Luis Navalmolero, que gentilmente pues nos ha cedido estos minutos para contarnos un poquito la historia de cómo nació esta romería. Juan Luis, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes. Bueno, decía yo que una fiesta, esta de la Romería del Pinar, que no tiene sus orígenes en el mes de junio, cosa que ya hemos hablado en muchas ocasiones, pero que a lo mejor mucha gente no lo sabe. Sí. El motivo principal por el que se organiza la romería de la Virgen del Pinar es debido a la celebración que se hacía en la antigua capilla escuela de caballeros en el Pinar, allí en el Pago de las Cruces. Allí se celebraba una especie de despedida del año agrario, digamos, ya había pasado toda la recogida de todo y entonces cuando llegaba septiembre, que había un hueco donde no había ya nada prácticamente que hacer en el campo, tras la vendimia, entonces tras la vendimia se celebraba esta romería. Su origen anterior incluso a esto, ya en 1942, el Fray Baldomero González hizo un intento de montar una escuela allí en el Pinar, pero el intento fracasó, hasta que luego más tarde el padre Juárez, en 1948, en combinación con don Luis Caballero, propietario de la finca de las Cruces, y un grupo de padres de los futuros alumnos de allí, de niños de La Ballena, de los Majadales, el Coto, todos los pagos limítrofes allí al Pinar, pues estos niños, lo que hoy es muy fácil, claro, porque nos parece ir al Pinar, era un paseo, pero entonces era imposible, tan imposible que se quedaban sin colegio y sin escuela porque no había medio de transporte para venir a Chipiona. Entonces se pensó entre el padre Juárez, el don Luis Caballero y estos padres de hacer allí una capilla que a la vez sirviese de escuela. Y entonces ahí al principio había una virgen de una mujer muy conocida entonces en Chipiona que se llamaba Encarnación Redondo, que tenía una imagen de la Virgen de Regla, que durante el primero y el segundo año fue la procesión que se sacó allí mismo en los alrededores del Pinar. También por la distancia que había. Claro, es decir, que la Virgen no venía entonces de Chipiona, sino. Y ya en 1962, por ahí, ya se aprueba la creación de una hermandad. Asiste incluso, para el día de la fundación de la hermandad, asiste incluso Monseñor Cirarda, que era entonces el arzobispo de Sevilla. Y las autoridades de Chipiona y demás, y fotografías al respecto sobre eso, ya las iremos viendo. Sí. Y a partir de 1962, pues entonces ya comienza la procesión a traerla a Chipiona, pero no al santuario de Regla, sino aquí a la parroquia de Nuestra Señora de Lao. Y desde la parroquia de Nuestra Señora de Lao salía en dirección hacia Doctor Tolosa Latour, cogía a la izquierda hasta llegar a la calle del Castillo y cogía toda la calle del Castillo hasta llegar a la Plaza de Abasto. Llegaba a la Plaza de Abasto, cogía después a la izquierda y cogía Miguel de Cervantes, ya todo por delante, hasta llegar a Carretera de Rota, y ese era el camino que se hacía inicialmente. Eso es, digamos, los inicios. ¿Estuvo mucho tiempo viniendo a la parroquia, la Virgen? Pues, verá, hubo una serie de problemas, porque entonces era una Virgen propiedad de Luis Caballero, de la familia Caballero. Entonces hubo unos problemas a cuenta de la calle Víctor Pradera y otras propiedades más que tenían estos señores en Chipiona, y hubo unos problemas entre el ayuntamiento y la fundación Luis Caballero. Eso hizo que se deterioraran las relaciones y se cerró la escuela y se cerró la capilla y se dejó de prestar la Virgen. ¿Qué ocurre? Que inmediatamente nos quedamos en una Virgen que procesionar. Y un franciscano de Regla, no recuerdo ahora mismo el nombre exactamente, tengo que tenerlo por aquí, es un franciscano que no, es el autor de la Virgen y yo creo que merece la pena decir quién era. Bueno.
Si no, ahora No lo veo por ahí. lo miramos. Por cierto, Juan Luis, mientras miras eso, Sí. te voy a preguntar, esa capilla escuela de la que hablamos, de los orígenes de la procesión de la Virgen de Regla del Pinar, eso hoy en día existe ese edificio, ¿no? Como tal. Sí, existe prácticamente casi en ruina. Casi en ruina, ¿no? Y está sirviendo para meter utensilios del campo, materiales del campo y demás de labranza. Eso es de Porque, privado. claro, Claro. es propiedad privada. Ujú. No habrá ningún resto allí ni huella de lo que fue aquello. Sí, hay restos. Lo que ocurre que en cierta ocasión, estando Dolores Reyes De alcaldesa. de alcaldesa, me llamó porque empezaron, aquello lo habían cerrado tal como quedó cuando dejó de salir la Virgen, con la Virgen dentro y demás. Entonces allí estaban todavía todos los cuadernos de los niños del colegio, Fíjate. estaban todas las obras de manuales que hacían los niños, incluso una pequeña cocinita, el comedor, las banquetas de sentarse los niños, todo eso hice yo fotografía aquel día que entré con Dolores Ramos en el esto. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte de que cuando estábamos allí dentro, alguien había dado la voz de alarma de que nosotros nos habíamos metido allí. Y yo, desde luego, esto no pensaba contarlo hoy. ¿Y qué pasó? Y pasó que llegó el abogado de la Fundación Luis Caballero. Vaya. Y cuando nos vio allí dentro, nos dijo: ustedes saben que esto que estáis haciendo es allanamiento de morada. Vaya, por Dios. Porque nos metimos en una finca Claro. que no era... En fin. Luego se solucionó el problema con una reunión que tuvimos con ellos y quedó la cosa en nada. Pero en un principio el abogado nos apretó bastante. Vaya. Y a raíz de nuestra visita allí, pues ya se llevaron la Virgen al puerto de Santa María. Y yo creo, no tengo una seguridad, de que la documentación que había allí, de todos los niños que habían pasado por aquel colegio, se perdió. Vaya. Qué pena de haber Una perdido pena, todo pero eso. claro. ¿Y la Virgen seguirá estando por ahí en algún sitio, a lo mejor? Sí, está en el puerto de Santa María, lo tienen ellos, porque... ¿Pero está en alguna iglesia o algo? Era propiedad de ellos y, por supuesto, pues nada. Yo en un tiempo intenté, incluso hablé con Juan Carlos, la posibilidad de que, sí, la Virgen era suya y demás, pero allí había un azulejo en la ermita del Pinar, había un azulejo, que ese azulejo, estando yo en el archivo municipal trabajando, casualmente cayó en mis manos la facturas de haber pagado el ayuntamiento del azulejo, es decir, que el azulejo de aquel de la Virgen, que era precioso, muy bonito, esto de cerámica Santa Ana, creo que era, de habérselo reclamado en su momento. Lo que pasa es que no lo vimos oportuno, no quisimos meternos en más líos. Como ya había pasado lo de la introducción nuestra allí dentro sin permiso, No queríamos mover más la cosa, ¿no? No queríamos mover más la cosa. Bueno, he por lo menos nos queda el recuerdo ahí el nombre edificio. de este hombre. Se llamaba Fray Francisco Fernández. Ajá. Este hombre hizo la imagen actual, la que tenemos actual, y posteriormente se fue de misionero al Perú. Y a raíz de esa fecha, que es 1977, ya tenemos esta Virgen. Es decir, que desde 1948, en un principio estaba la de Encarnación Redondo, después la de la Fundación Luis Caballero, y después, a partir de esta fecha, ya tenemos la de este fraile. O sea, desde el 77 es la que tenemos. Es la que hoy en día. tenemos. Sí. Y la actual ermita es de... Eso es. Esa se hizo, pues, claro, porque nos encontramos sin Virgen Y sin lugar, ermita, claro. y sin lugar. Entonces, en un principio, provisionalmente, se utilizó la escuela que se hizo posteriormente. Se hizo una escuela a la entrada del Pinar, lo que hoy es el Club Colombófilo. Ah, sí, efectivamente, lo que está en la entrada en el centro ahí. Esto fue una escuela provisional, hasta que ya los niños empezaron a venir a Chipiona a dar clases en autobús y demás. Pero, claro, en esa escuela... Eso fue una escuela hasta no hacer... Hasta los 80, 80 y tantos. ¿Sí? Bueno, que no es tan antiguo. Lo recuerdo yo perfectamente. A mí ya, con la edad que tengo, ya no me parece nada tan antiguo. Ya tenemos una edad los dos y que no parece tan Pero antiguo vamos. nada. Pero por eso digo que la recuerdo incluso, fíjate. Claro, entonces estuvo ahí unos años, Ajá. hasta que se construyó, gracias a Antonio Rodríguez Caballero. Y perdona, y desde ahí se hacía la salida Desde ahí se procesional. hacía la salida procesional, un par de años creo que fueron. Y ya una vez que se construyó la actual ermita, ¿no? la actual ermita, en 1980 por ahí, gracias a la actuación de Antonio Rodríguez Caballero,
verás, porque lo propuso en pleno, y el pleno lo aprobó y demás, pues ya teníamos la primera nave donde está la actual capilla, porque luego hay una nave con unos accesorios y demás que esa se hizo unos 8 o 10 años después. Bueno, de ese traslado de la Virgen hasta lo que es el día actual hoy, estoy comprobando que nos hemos quedado a la mitad de camino de lo que fue el inicio, lo que fue posteriormente, y ahora la ermita está en el centro de esa ubicación, casi, claro, ¿verdad? Está, claro, ni tan cercana a Chipiona como estaba la del 77, ni tan lejana como estaba en lo del Caballero. Eso ocurre cuando hay que hacer cosas de emergencias, porque la verdad es que eso fue de la noche a la mañana. Habría que buscarle un sitio. El problema que había en la calle Víctor Pradera de paso, porque allí se hizo un muro que en aquel tiempo la gente mayores recordarán que le llamaban el muro de la vergüenza, porque se cortó lo que era la calle Víctor Pradera en dirección hacia adelante, que entonces era campo, se cortó y las poca gente que vivía allí eran la gente de la barriada Camacho Maño. Entonces no se podía ir y venir, sino que había que dar una vuelta por la carretera de San Lucas para poder venir, por ejemplo, a la plaza o al centro del pueblo. Ese problema hizo que las relaciones del ayuntamiento con Luis Caballero fuesen ya empeorando y cortaron. Pues claro, eso trajo consigo una escuela con mucha emergencia, hace una escuela con mucha rapidez, hace una virgen con mucha rapidez, en fin, todo en ese sitio que yo digo que es la escuela donde está el Club Colombófilo. Claro, mientras que se hacía lo otro, por eso luego volvemos otra vez para atrás a otro sitio, un sitio más, digamos, para mí más emblemático, porque lo que es Peritanda es para mí un sitio de devoción incluso anterior a eso. Sí, ¿no? Bueno, esas cosas tienen su misterio también, sí, es ¿verdad? Por algo será. Cuando esto cae aquí, por algo será, dice mucha gente en muchas cosas. En este caso, bueno, pues se puede aplicar a ello. ¿Quién fue el primer hermano mayor de...? El primer hermano mayor fue Antonio Solís González, el padre del que hasta hace poco tiempo ha sido José Antonio Solís Herrera. A su padre fue el primer hermano mayor. Su padre fue el primer hermano mayor y siguieron luego una serie que no son muchos, porque vamos, la hermandad entre una cosa y otra puede tener entre 60 y 65 años. Sí, porque hace 10... Después tuvo también Francisco de la Rosa, Cayetano Bernal, de las parcelas, lo conocemos todos, Luis Mellado Martín, Lucas Pereira, Joaquín Rivera, Antonio Dorante, Juan Carlos Claver, como hemos dicho, José Antonio Solís Herrera, y luego otra vez ha vuelto Juan Carlos Claver. Juan Carlos es el único que ha repetido, que yo sepa, que ha repetido mandato. Bueno, también tengo aquí una relación de los directores espirituales que ha tenido la hermandad. Nosotros, claro, de nuestra etapa, claro, sin el Padre Pino no se conoce a nadie. No se concibe el Pinar, desde luego. Pero hay una serie de frailes que han hecho una labor muy buena, tanto cultural como religiosa. Claro, pues. Porque además de dar clases, pues impartían religión, ¿no? Entonces, el primero, Francisco Juárez. Después tuvo el padre Peñuela, que es muy conocido, padre Emilio Alonso, que todavía vive, tiene 90 y tantos años, todavía vive, Francisco Candón, José Caballero Puyana, Pepe Caballero, Ángel Angulo, Santiago Rincón, el padre Pino, y ya a raíz del fallecimiento del padre Pino, pues se han hecho cargo, porque claro, también todo va cambiando, entonces en regla no hay la cantidad de frailes que había antes como para designar uno, entonces el mismo rector o guardián del santuario son los que continúan con la tradición. El primero ha sido Ricardo Gallardo y ahora actualmente pues Juan José Rodríguez Mejía. Eso es una de las consecuencias de bueno, la poca cantidad de franciscanos que tenemos ahora. La falta de devoción general en toda España pues hace que, tú te acordarás igual que yo, cuando nosotros éramos chicos, pues los frailes en regla, pues tú te asomabas y ya había 50, pues 60 y hasta hubo una época hasta 100 frailes. Sí. Claro. Y bueno, había eso, pues cantidad suficiente como para que alguien se ocupara como director espiritual de la hermandad, que en este caso, bueno, pues hemos conocido siempre al Padre Pino, que bueno, mientras ha estado en vida, pues ha sido y el que de nuestra etapa, bueno, pues ha estado pendiente de todo eso. Ya al desaparecer el Padre Pino y al, como tú has dicho, tener poca cantidad de franciscanos, pues
tiene que ser el rector quien el que se ha hecho cargo, y además voluntariamente, algo que no ha puesto, por lo que yo he hablado con Juan Carlos Clavé, al contrario, se prestan, porque la verdad es que es una labor de la comunidad franciscana durante muchos años, y tampoco, ellos pensarán que tampoco es una cosa de dejarlo ahora. ¿Recordamos la romería de 3 días o de 4? Porque el traslado es algo muy reciente. Eso, sí, el traslado es reciente, a raíz de estar Juan Carlos Clavé de... Eso es. ¿Y eso de la romería, el domingo siempre era domingo? No, ha habido años que se han ampliado 3, incluso 4 días, creo. Pero quería decir algo anterior a eso. Sí. Lo del cambio de septiembre a junio. Eso, que estábamos con ello. Que es gracioso porque recuerdo que aquellos años eran los años, entonces yo era relativamente más joven, y hacíamos mi grupo, y como la mayoría de los grupos de Chipiona, hacíamos nuestra carroza de una manera o de otra, pero la hacíamos. Y recuerdo que los años últimos, que se celebraban en septiembre, pues venían las lluvias y había que trasladarlo al domingo siguiente. Al domingo siguiente otra vez lluvia y había que trasladarlo. Y nos llevábamos así 3 o 4 años, que cada vez que llegaba septiembre, lluvia, y venga lluvia, y no se podía salir el día que estaba prevista la romería del Pinar. Entonces se pasó al último domingo, al primer domingo de junio. Bueno, pues el primer año que se cambió, el primer domingo de junio, llovió. Y decía, vaya por Dios. ¿Cuándo ponemos esto? Pero yo creo que ya luego no ha vuelto a llover más. O sea, ha llovido, ha sido poquito, pero aquel año casualmente dijimos, ahora que lo hemos cambiado precisamente. Claro, antes tenía su sentido en septiembre, por lo que tú decías, claro, la cosecha y demás, cosecha. Pero claro, el riesgo de lluvia, pues, porque además antes también el clima ha cambiado, sí, pues claro. Antes teníamos, pasado la Virgen de Regla, era lluvia, bueno, de hecho ha habido con plena seguridad, ha habido incluso procesiones en Regla que hemos tenido lluvia, ¿no? Ese cambio que pasa a junio, ese es el motivo principal, ¿no? Claro. La meteorología. La meteorología. Y claro, no nos podemos adentrar en verano, o sea que había que coger el 1 de junio, porque ya enseguida el verano venía en puerta. Entonces, a raíz de esto es que te he cortado, me habías preguntado otra cosa, me habías preguntado antes del cambio de... lo de los días, que si... lo de los días. Que si claro, se hacía tantos días la romería. Se hacían más días, lo que ocurre... cualquier fiesta, y sobre todo la del Pinar, conlleva muchas cosas, muchas connotaciones aparte de lo que es la fiesta en sí. Ocurrió con unos años de sequía en el que el Pinar, entre de filocera y una epidemia que hubo del Pinar, pues, se quedó muy despoblado de pino y demás. Eso, más la gente que entraba entonces con las carretas y los coches y todo en el Pinar, hasta la misma ermita, pues se hizo que el Pinar estaba muy deteriorado. Entonces hubo que cambiar también el sistema y no dejar entrar coches. Eso cambió también, en cierto modo, la filosofía del chipionero tomarse el Pinar. ¿Por qué? Porque ahora se ha extendido el Pinar, no solamente lo que es el Pinar, sino lo que es todo el camino, hasta el Pino Las Vereas, sigue para adelante, e incluso en la misma avenida de la Laguna hay gente que se queda celebrando el Pinar. Claro, aquello que sí que era una maravilla antes para hacer camino, porque aquello eran dunas y eran cañaverales y era campo, era terreno. Pero claro, el progreso es el progreso. Y no podemos detenerlo. Claro, pero estos jóvenes de hoy en día no conocieron aquello y entonces, puede que no tengan ni idea. Entonces hay gente que todavía protesta, no, porque el Pinante, ¿cómo haces tú lo que se hacía antes? Eso es imposible de hacerlo. Sí, claro, como no coja la vía verde y haga otro recorrido muy diferente. Sí. Juan Luis, ¿la Virgen se llevaba con bueyes también? No, en un principio se llevaba en parriguela. Parriguela, ¿no? ¿Cómo se hace el traslado ahora? Hay fotografía también donde podemos verla, donde la Virgen va cargada en parriguela por los hermanos de la hermandad. El paseo era en un principio por el Pinar, y ya cuando se trae a Chipiona, creo que desde el principio ya va con bueyes. Sí, ¿no? Sí. Claro, el trayecto ya es largo como para... Sí, seguro. Bueno, va con bueyes. Es que estoy pensando en la fotografía. Sí. Hoy en día, en la mente y se va con bueyes. Hoy en día, con estas cuadrillas que tenemos entre mujeres y hombres que van turnándose en el trayecto, en lo que es el traslado, se lleva muy bien. Sí. Pero claro, anteriormente... Pues de la misma forma se hacía lo que es la procesión en los primeros años, en los inicios. Después ya pues tirada por bueyes. Claro. Personas vinculadas a la hermandad que podamos especificar también algún nombre. Hombre, verá, yo recuerdo
hay gente que aunque no han sido los mejores hermanos mayores y demás, Sí. yo recuerdo mucho a José Cebrián. José Cebrián, cuando pasaba por delante del chalet o de la casa que él tiene allí en el Pinar, pues acostumbraba a hacer un rengue, invitaba a la gente y demás. César Florido en lo que es el hecho de... En el Pino de las en el Veredas. Pino de las Veredas también. Entonces, hay Juan una serie- Ignacio también. Juan Ignacio. Entonces había una serie de personajes que colaboraban mucho, por ejemplo Juan Ignacio, y ahora su hija colaboran siempre con el tema cartel. del cartel, ¿no? Que yo creo que de esto de la Virgen del Pinar tiene una aceptación social muy grande en Chipiona, porque verá, comenzó siendo una fiesta netamente campera, donde solamente iban los niños y los padres de los pagos de allí, de los alrededores del Pinar, y luego eso se fue extendiendo a pasar, que han sido hermanos mayores, gente, por ejemplo, Lucas Pereira, que era contratista de obras, Sí. o Dorante, que era panadero, es decir, que se ha integrado en una fiesta que era netamente campero, se ha integrado toda la sociedad chipionera. Recordamos a Socorro también, que era una mujer que También. estaba muy, Sí, muy integrada en la romería, bueno, y vistiendo y adornando esa carreta, bueno, como otra mucha gente, ¿no? Que Como mucha gente que probablemente se nos quede se nos queden fuera, claro. en el tintero, porque somos mucha Pero gente. que cumplen esa función también muy importante. Lo de la Virgen en el humilladero, pues también es algo novedoso. Esto no, También es siempre algo la Virgen novedoso, venía al eso- santuario, se justamente. hacía la misa, creo que también antes allí por la mañana, Y antes se- de salir, ¿no? Claro, y se quedaba la Virgen dentro del santuario. Dentro del santuario, claro. Y ahora no, ahora se... Queda en el humilladero. que creo que también es a raíz de la época traslado, ¿no? del traslado, Sí, sí, cuando Juan Carlos Claver comienza a hacer esos cambios. Creo que en cierto modo también venía bien porque, claro, la Virgen en el traslado, cuando llegaba a Chipiona, mientras que se introducía en la iglesia, se rezaba, se cantaba y demás, se hacía relativamente tarde, sobre todo para los franciscanos, es una comunidad que tiene sus normas y demás. Entonces, yo creo que incluso a ellos le vinieron bien decir, bueno, pues vamos a hacerlo en el humilladero, y el humilladero ya no se corre tanta prisa por acabar lo que es el traslado, ¿no? Ujú. Bueno, y lo que es la misa, que hemos dicho que se hacía hasta hace no mucho, Sí, en ¿verdad? el interior del En santuario. el interior del santuario, y después se partía para el Pinar. Justamente. Yo lo que no sé si coincidían dos misas, una aquí y después otra allí. Sí, sí. Porque claro, eso es lo que lo comentábamos con Juan Carlos el otro día. Es un poco, claro, absurdo hacer una misa a la salida y otra a la llegada. Pues, ¿sabes tú una cosa? Con hacer una o a la salida o una a la llegada. Me ¿no? dejan la duda, ¿eh? Sí. Me dejan la duda si realmente se hace una misa al salir. ¿Se hacía? ¿Se hacía? ¿O no se hacía? Yo- No lo tengo tan claro. Yo creo recordar que sí, tampoco lo tengo muy claro yo, pero creo recordar que sí, porque Pero todavía ahora hay que tú gente me que estás pregunta. diciendo, lo que sí es seguro es que se hacía en el Pinar. En el Pinar al sí, llegar. en el Eso Pinar sí es siempre, seguro. eso, claro, Ahora a lo la otro llegada. me deja en la duda. Pero No, siempre se ha un dicho dato, siempre hay datos que que se escapan por que se ahí, ¿no? escapan. Yo, es que claro, mucha gente dice, bueno, ¿a qué hora es la misa y la salida de la Virgen? Todavía hay gente que lo sigue preguntando. Hay que recordar que ya no hay misa a la salida. Sale la Virgen, la misa es posterior, después a las 10 de la mañana la misa en regla, ¿no? Entonces la misa se hace una vez que se llega allí, sobre la 1 y pico de la tarde. Lo que sí hay que recordar es que también hay misa todos los domingos en la ermita del Pinar. Sí, eso sí. Todos los domingos Eso del año. lo hay, todo No sé el si año. 11, 11 y media, pero allí hay misa todos los domingos, ¿no? Sí, y ¿A además, las 11, sí. Juan Antonio? Siempre, 11 y media, ¿no? siempre van gente y ahora últimamente, hace ya bastantes años, desde que está la urbanización de la Ballena y de la Laguna, pues esta gente que viven por allí cerca, o relativamente cerca, prefieren ir al Pinar a A la misa, que, claro. que venir aquí. Les coge más cerca. Aunque ya en la Ballena también han abierto su correspondiente iglesia, pero Eso. vamos, cuando no la había, la mayoría de la gente de la Ballena iban allí al Pinar. Bueno, pues nos vamos a quedar sin tiempo, pero podríamos seguir hablando muchas cosas Bueno, más. claro. No sé si tú quieres Hay añadir algo más, Juan Luis. estaba recordando ahora Sí. el tema, otra cosa que también se le ha ido añadiendo, porque cada vez se le van añadiendo más cosas. El tema de las palomas a la hora de salir desde regla. Que el Club Colombófilo, Sí. pues Suelta de paloma. todos los socios hacen una suerte de paloma y demás. Vuelvo a repetir, otra colaboración más por parte de la sociedad de Chipiona con respecto a la romería de Espinar.
Y qué curioso que ese club colombófilo hoy está en un lugar justamente donde estaba la Virgen, unos años. Se van uniendo ahí caminos. Claro. Bueno, pues Juan Luis, bueno, lo que no hemos hablado, pero yo creo que eso no hace falta ni comentarlo porque eso ha sido la tradición de siempre. Familias enteras con sus mantas y su comida. También ha cambiado mucho eso, porque antes, claro, como se llegaba hasta el mismo Pinar, aparcaba el coche debajo de un pino. Y allí mismo. Y allí mismo, todavía, incluso si lo trasladamos más adelante, la gente se llevaba incluso su infernillo y demás, y encendía fuego y demás, cosa que hoy es impensable. Impensable. Claro. Pero por eso digo que cada vez el mundo va avanzando y hay cosas que hay que ir cambiándolas. Afortunadamente... Pero, claro, ves las fotografías y son fotografías muy entrañables, porque se ven familias enteras y además es que tú ibas al Pinar y dabas un paseo y no podías dar un paseo porque decías, quédate aquí que te voy a invitar a esto, tómate una cerveza, tómate un vaso de vino. No hacía falta llevar nada. No hacía falta llevar nada porque con el montón de gente que había allí. Con una reunión y con otra, cuando dabas un paso te encontraba que digo que afortunadamente, bueno, pues tenemos un terreno muy bueno, muy cercano, antes de cruzar el puentecito hacia lo que es la ermita, para aparcar hoy en día, que se pueden dejar allí los vehículos y se traslada uno pues a metros nada más con sus cosas. Se puede entrar en el Pinar hasta cierta hora para dejar los utensilios que llevemos y después volver y aparcar el coche, que bueno, eso es lo que se suele hacer también en todas las romerías, porque hay que mantener el entorno natural y más con la repoblación que tenemos hoy en día, para que los que vengan detrás pues lo puedan aprovechar. Bueno, Luis, pues muchas gracias y feliz romería. De nada, estamos, ¿no? Estaremos este fin de semana disfrutando de ella, con ese Día de la Mujer que tenemos el sábado por la tarde, mañana por la tarde. Hoy la ofrenda floral, no se olviden, no me he cogido el papel, a la hora de la ofrenda floral, creo que es las 6:30 hasta las 8:30. Y bueno, después en la agenda que daremos del fin de semana lo confirmamos. Y por supuesto, pues el domingo la romería a partir de las 9 de la mañana la salida. Los cohetes despertarán a ustedes seguramente un tiempo antes. Seguro. Que me ha prometido Juan Carlos que este año van a ser menos y más tarde. Bueno. Para que los que quieran dormir, porque hayan acabado tarde el sábado de preparar. Yo con respecto a eso siempre... Yo soy muy amante de las tradiciones y si hay esta tradición pues hay que respetarla. Yo comprendo que molesta, pero yo he vivido al lado de la plaza... Bueno, nos ha molestado durante toda la vida. Yo no sé qué está pasando ahora. No, es que nos hemos puesto muy delicados. Porque yo he vivido toda mi vida, como todo el mundo sabe, cerca de la Plaza Pío XII. Allí se han celebrado los carnavales toda la vida y yo lo he soportado. Yo soy mi familia y todos los que vivimos allí. Cuando se celebra lo de Regla, la fiesta de Regla, pues la plaza de esto, pues allí se han montado las casetas y demás. Y en esa época, pues cuando se celebra la Virgen del Carmen en el muelle. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez que se celebra algo, siempre hay el que le molesta. Yo comprendo que le molesta, pero si eso fuese todo el año, pues una movida es diferente, una movida es todo el año. Pero una cosa que es circunstancial, 4 o 3 días, o un día, como es el día del Pinar, o que suenen las campanas de la iglesia... son tradiciones, como son se dice, tradiciones que no se deben de perder. Si vamos quitándolas, pues dejamos al pueblo... Lo que sí es cierto que, bueno, aguantar un poquito la hora por aquellos que pues nos conformamos todos, tampoco pasa nada, y después, eso sí, no tirar excesivos cohetes, porque tampoco es cuestión de estar ahí una hora de la que te pego. Pero también es cierto que ya la gente que un poco se molesta por aquello de los animales y demás, como son fechas muy concretas en el pueblo, lo que pasa es que aquí se tira cohete ya por cualquier cosa, y eso es lo que a lo mejor no debe ser, pero en fechas tradicionales, Virgen de Regla, Pinar, Virgen del Carmen, que son 3 fiestas que se saben en el calendario cuando son, pues esas personas ya avisadas y sabidas, pues guardan a sus animales y gastan cuidado. No hacer las cosas de forma excesiva, pero prudentemente se puede hacer todo y podemos convivir en armonía, que es lo que se trata. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Luis. A ti.